Me llamo Tahoma Redbird y esto es lo que me pasó en 1994. Por aquel entonces era un tipo normal que vivía en una pequeña ciudad del norte de California intentando llegar a fin de mes. Trabajaba como mecánico en un taller local, pasaba los fines de semana pescando y de vez en cuando salía a tomar algo con los amigos. La vida era sencilla y me encantaba. Un viernes por la noche, mi amigo Marcus y yo decidimos ir a un viejo camino forestal para hacer un poco de off-road. Era nuestro lugar habitual, escondido en el denso bosque, donde podíamos rodar libremente sin molestar a nadie. Marcus era un tipo grande, muy risueño y con un corazón de oro. Era mi mejor amigo desde que éramos niños y siempre nos cubríamos las espaldas. Cargamos su destartalado jeep con aperitivos, unas cuantas cervezas y aparejos de pesca. El plan era conducir hasta un lago aislado que encontramos hace unos años, pescar un poco y acampar bajo las estrellas. Salimos de la ciudad justo cuando el sol se ponía, proyectando una cálida luz anaranjada sobre los árboles. El viaje transcurrió sin incidentes, con Marcus contando chistes y nosotros dos recordando viejos tiempos. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la carretera se volvía más accidentada y los árboles se cerraban a nuestro alrededor. Todo estaba en silencio, con el único sonido del motor del jeep y el susurro ocasional de la fauna. Llegamos al lago cuando ya había anochecido. El agua estaba quieta y reflejaba la luz de la luna como un espejo. Rápidamente montamos el campamento, ansiosos por empezar a pescar. Marcus encendió un pequeño fuego y yo preparé las cañas. Era una noche perfecta que te hace apreciar las cosas sencillas de la vida. Pasaron varias horas y solo pescamos unos pocos peces pequeños. Pero no nos importó. Nos gustaba estar ahí fuera, lejos del ruido y el estrés de la vida cotidiana. Estábamos a punto de volver al fuego cuando oímos algo extraño, un crujido en los arbustos detrás de nosotros. Probablemente sea un ciervo, dijo Marcus sin prestar atención. Pero el sonido seguía, cada vez más cerca. Los dos nos volvimos y miramos en la oscuridad, pero no vimos nada. «¿Quién anda ahí?», gritó Marcus, con voz tranquila pero cuidadosa. No hubo respuesta, solo más crujidos. Intercambiamos miradas, ambos nerviosos. «Quizás sea un oso», sugerí, aunque no estaba seguro. Habíamos visto osos en la zona antes, pero este parecía diferente, más decidido. Cogimos linternas y las apuntamos hacia los árboles. Los haces atravesaron la oscuridad, pero lo único que vimos fueron hojas y sombras. Entonces, justo cuando estábamos a punto de darnos la vuelta, vimos una figura detrás de la línea de árboles. Era alta y delgada, con brazos largos y piernas que parecían demasiado largas para su cuerpo. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, juraría que brillaban con la luz. Nos quedamos paralizados, mirando fijamente a la criatura, intentando comprender lo que estábamos viendo. «¿Qué demonios es esto?», susurró Marcus, con voz apenas audible. «No lo sé», respondí, con el corazón latiéndome con fuerza. «Vámonos de aquí». Retrocedimos lentamente sin apartar los ojos de la figura. No se movió, se quedó mirándonos. Nos acercamos al jeep, subimos lentamente y cerramos la puerta de un portazo. Marcus tanteó las llaves y finalmente arrancó el motor. Nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás el campamento y la espeluznante figura. No hablamos durante un rato. La tensión en el jeep era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Marcus rompió el silencio. «¿Crees que ha sido una broma? ¿Una broma de niños?» «No lo sé, tío», respondí, negando con la cabeza, y no me pareció humano. Después de aquello, no volvimos al camino forestal durante un tiempo. La vida volvió a la normalidad, o todo lo normal que podía ser después de ver algo así. Se lo contamos a algunos amigos.
pero se rieron y nos dijeron que debíamos de estar soñando o que era un truco del ojo. Pasaron unos meses e intentamos olvidarlo, pero entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. La gente empezó a desaparecer. Primero fueron un par de excursionistas que no volvieron de una excursión de fin de semana. Luego desapareció un adolescente de camino a casa tras una fiesta. El pueblo estaba en vilo y corrían rumores. Una noche, Marcus y yo estábamos tomando una copa en un bar local cuando entró el viejo Harlan, pálido y tembloroso. Era un leñador retirado, duro como una roca, y no se dejaba intimidar fácilmente. Se sentó a nuestro lado, pidió un whisky y se lo bebió de un trago. «Han oído hablar de las desapariciones, ¿verdad?», preguntó bajando la voz. «Sí», respondió Marcus. «Todo el mundo habla de ello. ¿Qué crees que está pasando?». Harlan se inclinó hacia él, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más estaba escuchando. «He visto algo ahí fuera», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «En el bosque. No era una persona». Marcus y yo intercambiamos miradas. «¿Qué has visto?», pregunté, con el corazón acelerado. Harlan describió la misma figura que habíamos visto nosotros, alta, pálida, con ojos brillantes. Se la había encontrado mientras caminaba y le había seguido durante un rato antes de desaparecer entre los árboles. «No sé lo que es», dijo, «pero es peligroso y creo que está detrás de estas desapariciones». Aquella noche salimos del bar con una sensación de terror. Fuera lo que fuese, era real y estaba cazando gente. Decidimos volver a la carretera forestal y ver si encontrábamos alguna pista. A la mañana siguiente hicimos las maletas y salimos en el jeep de Marcus. Otra vez. Condujimos en silencio, perdidos en nuestros pensamientos. Cuando llegamos al lago, aparcamos y empezamos a registrar la zona. Era inquietante volver atrás. Los recuerdos de aquella noche aún estaban frescos en nuestras mentes. Al principio no encontramos nada raro, solo los restos de nuestro antiguo campamento. Pero entonces Marcus gritó: «¡Oye, Tahoma! ¡Ven a ver esto!». Me acerqué a donde estaba parado y vi lo que señalaba. Huellas. Grandes, humanoides, pero con largas garras en los dedos de los pies. Se alejaban del lago y se adentraban en el bosque. Seguimos las huellas con los nervios a flor de piel. El bosque era denso, los árboles bloqueaban la mayor parte de la luz del sol. Caminamos despacio, intentando no hacer ruido. Las huellas nos llevaron a un claro y entonces los vimos. Había un refugio improvisado hecho de ramas y hojas. Dentro encontramos restos de ropa, desgarrada y manchada de sangre. También había una pequeña pila de huesos, limpios. «Jesús», murmuró Marcus, «¿qué demonios es esto?». Antes de que pudiera responder, oímos un ruido detrás de nosotros. El mismo crujido que habíamos oído en el lago aquella noche. Nos giramos y allí estaba, de pie al borde del claro, observándonos. Esta vez siseó y avanzó con pasos lentos y deliberados. Retrocedimos, pero era demasiado tarde. La criatura se abalanzó sobre nosotros más rápido que nada que hubiera visto jamás. Marcus intentó luchar contra ella, pero le dominó y sus garras se clavaron en su carne. Agarré una rama caída y la lancé a la cabeza de la criatura. La criatura retrocedió y me dio la oportunidad de apartar a Marcus. Corrimos sin mirar atrás. El sonido de las pisadas de la criatura quedó atrás. Llegamos al jeep. Marcus sangraba profusamente. Conduje lo más rápido que pude, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Llegamos al hospital y metí a Marcus dentro, gritando, pidiendo ayuda. Lo llevaron al quirófano, pero pude ver el miedo en los ojos de los médicos. No sabían si iba a vivir. Estuve horas esperando en el pasillo, con la mente en blanco. Por fin salió una enfermera y me dijo que Marcus estaba estable, pero en estado crítico. Me senté junto a su cama, cogiéndole la mano y rezando para que saliera adelante.
Los días se convirtieron en semanas y Marcus volvió en sí poco a poco. Estaba muy mal, tanto física como emocionalmente, pero estaba vivo. Contamos lo sucedido a las autoridades, pero no nos creyeron. Pensaron que estábamos locos, que nos lo estábamos inventando todo. Las desapariciones continuaron y el pueblo siguió en vilo. Pero Marcus y yo sabíamos la verdad y advertimos a todo el mundo que se alejara del bosque. Al final, me marché sin poder olvidar el recuerdo de aquella noche. Aún pienso en ello, en lo que vimos y en la gente que desapareció. Me pregunto si aún estará ahí fuera, esperando a su próxima víctima. Pero de lo que estoy seguro es de que nunca volveré a ese bosque. Esta experiencia me cambió. Me di cuenta de lo frágil que es la vida y de lo rápido que las cosas pueden pasar de ordinarias a terroríficas. Sigo trabajando como mecánico, pero ahora permanezco más en la sombra. Me he vuelto más precavido, más consciente de lo que me rodea. Ya no doy nada por sentado. A veces sueño con aquella noche, con los ojos brillantes de la criatura persiguiéndome en sueños. Me despierto sudando frío, con el corazón acelerado, y tardo un rato en calmarme. He hablado de ello con varios terapeutas, pero es difícil de explicar. Es algo tan surrealista, tan aterrador. La mayoría de la gente no lo entiende, y no les culpo. Marcus y yo seguimos en contacto, pero no hablamos mucho de lo que pasó. Es como un acuerdo tácito entre nosotros. Sobrevivimos, y eso es todo lo que importa. Los dos hemos intentado seguir adelante con nuestras vidas, pero hay cosas que no se pueden olvidar. Me llamo Elon Deerfoot, y esta es una historia que nunca pensé que contaría. Me ocurrió en 1994, en los densos y enmarañados bosques del norte de Minnesota. Nací y crecí en la reserva de Leech Lake, donde los altos pinos y los lagos cristalinos forman parte de mí tanto como mi propia piel. La vida allí es sencilla y tranquila, y la mayoría de los días se mezclan como los colores de una puesta de sol. Pero hay un día que lo cambió todo en mi vida. Trabajaba como guía para una pequeña empresa de aventuras al aire libre. Llevábamos a los turistas en canoa, de excursión, de acampada, y les mostrábamos la belleza de nuestro país. Era un trabajo gratificante que me permitía estar cerca de la naturaleza y compartir mi patrimonio con los demás. Me encantaba. Pero aquel verano reclutamos a un grupo que perseguiría mis sueños durante años. El grupo era diverso. 2 matrimonios y un hombre soltero llamado Joe Anson. Joe era un hombre extraño, siempre reservado y no hablaba mucho. Tenía esa mirada en sus ojos, como si te estuviera mirando. Pero no le presté mucha atención en ese momento. Todo el mundo tiene sus manías, ¿no? Salimos el viernes por la mañana. El sol brillaba, el aire era fresco y el lago era como el cristal, unas condiciones perfectas. Remamos durante varias horas y finalmente llegamos a nuestro campamento en lo profundo del bosque. Era un lugar remoto, a kilómetros de cualquier signo de civilización, justo como nos gustaba. Montamos las tiendas, recogimos leña para el fuego y nos instalamos para pasar la noche. Después de cenar, nos sentamos alrededor del fuego a contar historias y reír. Joe permanecía en silencio, observando. La luz del fuego parpadeaba en su cara, proyectando sombras que le hacían parecer aún más retraído. Recuerdo que pensé que parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a este lugar. Pero deseché ese pensamiento. Era un cliente más. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero al día siguiente las cosas empeoraron. Hicimos una larga caminata, explorando el denso bosque. El olor a agujas de pino y tierra húmeda permanecía en el aire. Los pájaros cantaban en los árboles y las ardillas gorjeaban. Todo era paz, pero no podía quitarme la sensación de que me observaban. No dejaba de mirar por encima del hombro, esperando ver a alguien o algo siguiéndonos.
pero no había nada. Regresamos al campamento a última hora de la tarde, cansados pero de buen humor. Cuando nos sentamos a descansar, Joe se me acercó y me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Nos alejamos del grupo y me dijo que había visto algo extraño en el bosque. Describió una figura alta y delgada que se movía silenciosamente entre los árboles. Dijo que no era humana. Me reí pensando que intentaba asustarme, pero sus ojos estaban completamente serios. Te lo digo, Elan, esto está mal. No se parece a nada que haya visto antes, insistió. Le dije que probablemente era un ciervo o una sombra que le estaba jugando una mala pasada. No discutió, pero me di cuenta de que no estaba convencido. Aquella noche las cosas empeoraron. Hacia medianoche nos despertó un grito desgarrador. Resonó en el bosque y me erizó el vello de la nuca. Saltamos de nuestras tiendas, cogimos linternas y miramos frenéticamente a nuestro alrededor. El grito procedía de la tienda de Joe, pero cuando la abrimos ya no estaba. Se había ido sin dejar rastro. Buscamos por todas partes, gritando su nombre y encendiendo linternas en la oscuridad, pero no lo encontramos. Era como si se lo hubiera tragado el bosque. Presas del pánico, decidimos pasar el resto de la noche juntos, acurrucados alrededor del fuego moribundo. Nadie durmió. Por la mañana estábamos agotados y asustados. Teníamos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos y seguimos buscando a Joe o volvemos en busca de ayuda? Las parejas querían irse, pero yo me sentía responsable. Joe era mi cliente y no podía abandonarlo. Les convencí para que me dieran un día más de búsqueda. A regañadientes aceptaron. Salí solo y me adentré en el bosque. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, sus ramas como dedos esqueléticos. Llamé a Joe una y otra vez, pero lo único que oí como respuesta fue el susurro del viento entre los pinos. Pasaron las horas, pero no encontré nada. Ni huellas, ni señales de lucha. Nada de nada. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido, me encontré con algo extraño. Era un pequeño claro, escondido en lo profundo del bosque. En el centro había un viejo altar de piedra, cubierto de musgo y enredaderas. Parecía antiguo, sacado de una pesadilla. Me acerqué con cautela, con el corazón latiéndome en el pecho. Al acercarme, vi manchas oscuras en la piedra, sangre seca. Mi mente se agitó tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Justo entonces, oí un crujido detrás de mí. Me giré y allí estaba, la figura que Joe había descrito. Alta, demacrada, con miembros largos y huesudos y unos ojos hundidos que parecían atravesarme. Me quedé helado, con la respiración entrecortada. No se movió, solo me miró con ojos vacíos. El miedo se apoderó de mí, pero me obligué a mantener la calma. Tenía que salir de allí. Retrocedí lentamente, sin apartar los ojos de la criatura. Permaneció inmóvil, observándome. Me di la vuelta y eché a correr, con el corazón latiéndome en el pecho. El bosque se desdibujó a mi alrededor mientras corría hacia el campamento. Cuando llegué al claro, los demás ya estaban recogiendo, listos para partir. Les conté lo que había visto, pero no me creyeron. Pensaron que intentaba asustarlos como había hecho Joe. Estaba desesperado. Tenía que irme. Les convencí para que hicieran las maletas y volvieran al campamento principal. Nos fuimos a toda prisa, remando a través del lago tan rápido como pudimos. Durante todo el camino, pude sentir esos ojos hundidos observándome, observando, esperando. Volvimos al campamento base e informamos de la desaparición de Joe a las autoridades. Comenzaron una búsqueda, pero no encontraron nada. Joe fue oficialmente reportado desaparecido y dado por muerto. La empresa cerró por un tiempo y yo no podía deshacerme de la culpa y el miedo que me invadían. Pasaron los años, la vida siguió, pero el recuerdo de aquel viaje nunca se desvaneció. Investigué un poco,
tratando de entender lo que había visto. Encontré historias, viejas leyendas nativas, de una criatura llamada el Caminante de la Piel. Se creía que era un cambiaformas, un espíritu maligno que podía adoptar la forma de animales o humanos. No puedo decir con seguridad si es verdad, pero sé esto. Hay algo acechando en estos bosques, algo antiguo y maligno. Nunca he vuelto allí y no tengo intención de hacerlo. Los bosques del norte de Minnesota guardan secretos y algunas cosas es mejor no tocarlas. Hasta el día de hoy evito hablar de ello. La mayoría de la gente no me creería, pero de vez en cuando veo algo por el rabillo del ojo o escucho un susurro entre los árboles y me acuerdo. Joe Anson se ha ido y a mí me queda el recuerdo fantasmal de lo que vi aquella noche. La vida en la reserva tiene su propio ritmo y el tiempo cura las heridas. Pero algunas cicatrices siguen siendo profundas. Sigo trabajando como guía, pero me ciño a los senderos conocidos y transitados. La naturaleza me llama, pero ahora soy más prudente, más consciente de los peligros que acechan en las sombras. Mis amigos y mi familia han notado un cambio en mí desde este viaje. Me he vuelto más callado, más retraído. Me preguntaban qué había pasado, pero nunca les contaba toda la historia. ¿Y cómo iba a hacerlo? Incluso a mí me parecía una locura. Pero se quedó conmigo como un recordatorio constante de los horrores desconocidos que existen en nuestro mundo.